¿Sabías que una postura incorrecta al orar puede estar revelando un corazón indiferente hacia Dios? En Proverbios 8:17 leemos: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esta afirmación no solo habla del horario, sino de la actitud con la que nos acercamos al Señor. Acostarse a orar sin reverencia, como si se tratara de una rutina más antes de dormir, puede ser una señal de negligencia espiritual. Hoy profundizaremos en lo que realmente implica buscar a Dios con todo el corazón, el cuerpo y la mente. Te mostraremos cómo una simple costumbre nocturna puede estar afectando tu relación con el Creador. Y revelaremos los peligros espirituales de un hábito que muchos consideran inofensivo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay actos que parecen inofensivos, gestos cotidianos que la mayoría no cuestiona. Pero, ¿y si esos gestos revelaran el estado real de tu alma? ¿Y si esa costumbre que repites cada noche, al apagar la luz, se convirtiera en un reflejo exacto de tu relación con Dios? Muchos oran antes de dormir, sí, pero lo hacen con el cuerpo hundido en la cama, los ojos medio cerrados, el alma distraída. ¿Puede una oración nacida desde la comodidad más absoluta ser la expresión de un corazón encendido por Dios? Lo que muchos no comprenden es que nuestras posturas físicas no son neutrales. Tienen voz, expresan honor, revelan entrega o delatan apatía. Cuando el cuerpo se acomoda, el espíritu se apaga. Cuando los brazos están cruzados y los párpados pesados, el alma difícilmente está despierta para la batalla espiritual. Porque sí, cada noche, antes de cerrar los ojos, una batalla invisible se libra. Y la forma en que te presentas ante Dios en esos momentos revela si estás preparado o vencido. La Escritura está llena de ejemplos que muestran cómo el cuerpo y el alma se unen en la adoración. Cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente, no se recostó, se quitó las sandalias y bajó el rostro a tierra, porque entendió que estaba en presencia del Dios Santo. Éxodo 3, 5, 6. Daniel, el hombre de oración por excelencia, oraba 3 veces al día, postrándose de rodillas con el rostro hacia Jerusalén. Daniel 6:10. David danzaba con todas sus fuerzas ante el arca del pacto, y cuando caía en quebranto, se humillaba con el rostro al suelo. Salmo 51. No lo hacían por exhibicionismo, lo hacían porque comprendían que la forma en que el cuerpo se posiciona también es una declaración espiritual. El cuerpo no es un adorno del alma, es un instrumento que honra, exalta o deshonra. La Biblia lo llama templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19. No un simple envoltorio. Y lo que haces con tu cuerpo, especialmente cuando oras, puede abrir el cielo o cerrarlo. Muchos hoy repiten frases en su cama como si fueran fórmulas. Gracias Dios, cuida de mi familia, mañana será otro día, amén. Palabras que apenas rozan la superficie de la conciencia, mucho menos el trono de Dios. No hay reverencia, no hay conciencia, no hay conexión. Es una oración ritualizada, vacía de fuego, sin el peso de la eternidad. El Salmo 141:2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. La oración no es un murmullo lanzado al aire, es un acto de adoración que asciende como incienso. Pero, ¿puede haber incienso cuando no hay fuego? ¿Puede haber adoración cuando el cuerpo está echado, el alma dormida y el espíritu distraído? Jesús mismo en el huerto de Getsemaní nos dejó el ejemplo más claro.
en la hora más oscura de su vida, cuando el peso del pecado del mundo estaba por caer sobre él, no se tumbó a orar. Cayó de rodillas, luego rostro en tierra y clamó con intensidad tal que su sudor se convirtió en sangre. Lucas 22:44. Jesús sabía que el cuerpo debía acompañar al espíritu, no había lugar para la comodidad. Había angustia, lucha, entrega total. ¿Y de qué hacían sus discípulos? Dormían, estaban agotados, vencidos por el cansancio. Jesús los despertó y les dijo: ¿por qué dormí? Levantaos y orad, para que no entréis en tentación. Lucas 22:46. Esa advertencia sigue siendo válida hoy. El enemigo no teme una oración recitada desde una almohada, pronunciada entre bostezos, pero tiembla cuando alguien se levanta, se arrodilla y clama con fervor. No se trata de legalismo, no estamos diciendo que Dios esté pendiente de tu postura como un juez inflexible. Él ve el corazón, sí, pero también observa cómo ese corazón se expresa. Y un corazón que ama, que teme, que honra, no se presenta de cualquier manera ante su rey. Imagina acudir a una audiencia con un presidente o con un juez supremo. ¿Lo harías acostado? ¿Bostezando? ¿Con los ojos cerrados y la mente pensando en otras cosas? Entonces, ¿por qué hacerlo con el creador del universo? Malaquías 1:8 nos confronta con esta pregunta. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Y cuando ofrecéis el cojo o enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? Esta fue una acusación directa contra los que ofrecían a Dios lo que no les costaba nada. Y hoy no sucede lo mismo cuando ofrecemos oraciones sin alma, sin cuerpo, sin entrega. Hay quienes alegan: pero Dios conoce mi cansancio, sabe que lo hago con buenas intenciones. Y es cierto, Dios conoce, pero también espera que lo ames con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Cuando el cansancio es real, Él entiende. Pero cuando se vuelve una excusa para no buscarlo con intensidad, el corazón ha sido engañado. Porque muchos pueden quedarse despiertos hasta tarde, viendo una serie, revisando redes sociales, conversando por teléfono. Pero en cuanto llega el momento de orar, el cuerpo se rinde. No es el cuerpo el problema, es el alma que ha perdido el fuego. Es el espíritu que ya no siente urgencia por encontrarse con Dios. Hay algo profundamente simbólico en la postura de rodillas. No es casualidad que tantos pasajes bíblicos la mencionen. Es un acto de humillación, de rendición, de dependencia total. En 2 Crónicas 6:13, Salomón se arrodilla delante de toda la congregación de Israel y extiende sus manos al cielo para orar. En Hechos 20:36, Pablo se arrodilla con los hermanos de Éfeso antes de partir. En Efesios 3:14, él mismo declara: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las rodillas dobladas son una declaración de guerra contra el orgullo, contra la autosuficiencia. Son una señal de que tu alma reconoce que necesita a Dios más que el aire que respira. El diablo no teme a los que oran acostados, porque sabe que en esa posición la mente divaga, el cuerpo se relaja, el espíritu no combate, pero tiembla cuando ve a alguien levantar su cuerpo cansado, sacudirse la apatía y buscar a Dios con toda su fuerza. Tiembla cuando ve lágrimas correr por un rostro en el suelo, manos alzadas hacia el cielo, rodillas firmes aunque el corazón esté roto. Porque sabe que ese tipo de oración no solo toca el cielo, lo mueve. No es casualidad que muchos cristianos testimonien que sus momentos de oración más poderosos no han sido en la cama, sino en el suelo frío de su habitación en la madrugada cuando nadie los veía. Porque allí, sin distracciones,
sin excusas, sin posturas cómodas. El alma se rinde, el espíritu se eleva y Dios responde. Jesús dijo en Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. El aposento secreto no es la cama, es el altar. Y el altar es un lugar de sacrificio, no de descanso. Muchos han perdido la pasión por orar porque han hecho de la oración un trámite, una rutina, una actividad secundaria antes de dormir. Y esa pérdida de pasión no ocurre de la noche a la mañana. Comienza en lo pequeño. Un Dios bendíceme, dicho en la cama. Una oración postergada hasta el último minuto. Una decisión de no arrodillarse porque, total, Dios me entiende. Pero lo que empieza como comodidad termina como sequía. Y lo que fue una vida encendida termina como un carbón apagado. Hoy es el momento de despertar, de mirar con honestidad el estado de tu alma y reconocer si has caído en esa trampa sutil. No para que te sientas culpable, sino para que vuelvas al lugar de intimidad verdadera, para que reconstruyas tu altar, para que decidas cada noche rendir tu cuerpo y tu alma ante el Dios que merece lo mejor de ti. No se trata solo de lo externo, se trata de lo que esa postura dice de tu interior. Se trata de lo que estás dispuesto a ofrecerle. Romanos 12. 1 nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No dice presentar solo la voz, ni solo las intenciones, dice el cuerpo. Porque el cuerpo también adora, también se rinde, también intercede. El destino espiritual de quienes oran acostados no está sellado por una postura, sino por lo que esa postura representa. Si es una expresión de descuido, de rutina, de falta de fuego, entonces es una señal de alarma. Es una advertencia de que el altar se ha desmoronado, de que el incienso se ha extinguido, de que la relación con Dios ha sido relegada al último rincón del día. Pero si hay conciencia, si hay reverencia, si hay entrega, entonces todo puede cambiar. Hoy puedes tomar una decisión, puedes decir, Señor, no quiero darte las obras de mi día, no quiero que mi cuerpo hable de pereza cuando mi espíritu dice que te ama, quiero que mi oración sea un fuego que suba a tu trono, no un susurro que se apaga antes de llegar. Dios no está buscando perfección, está buscando verdad. Y si tu oración nocturna ha sido cómoda, vacía, automática, hoy puedes empezar de nuevo. Puedes arrodillarte, puedes postrarte, puedes levantar tus manos y volver a hacer de tu aposento un altar vivo, un lugar donde el cielo desciende, un lugar donde el fuego no se apaga, un lugar donde Dios habla, transforma y enciende lo que parecía perdido. Porque cuando tu cuerpo se alinea con tu espíritu, cuando tu oración nace del temor reverente y no de la costumbre, entonces el cielo se abre. Y donde hay un corazón quebrantado, una rodilla doblada y una voz sincera, siempre hay respuesta, siempre hay presencia, siempre hay gloria. ¿Estás dispuesto a volver al altar? ¿Estás dispuesto a cambiar la cama por el suelo santo de la comunión con Dios? Entonces prepárate, porque lo que viene después de esa decisión transformará tu vida para siempre. Muchos no lo notan, pero hay una batalla silenciosa que se libra cada noche en el momento exacto en que decides cómo vas a orar. No es simplemente una lucha entre el sueño y la vigilia, ni una cuestión de cansancio físico. Es algo mucho más profundo. Es una lucha entre el espíritu que desea buscar a Dios y la carne que anhela comodidad. En ese instante, cuando decides quedarte acostado, envuelto entre cobijas, murmurando palabras mientras los ojos se cierran, podrías estar entregando tu victoria espiritual al enemigo sin darte cuenta. La oración nunca fue diseñada para la comodidad, fue diseñada para la guerra.
Jesús lo dijo con toda claridad: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. No dijo recuéstate y ora, ni relájate mientras oras. Dijo velad. Y esa palabra encierra una verdad clave. Velar implica esfuerzo, implica atención, implica sacrificio, implica mantener el cuerpo despierto para que el espíritu esté firme. Pero cuando oras en la cama, ¿realmente estás velando? ¿O estás simplemente intentando cumplir con un hábito espiritual mientras todo en ti se dispone a desconectarse? La comodidad tiene la capacidad de adormecer el alma. El cuerpo en descanso absoluto induce al espíritu a un letargo peligroso. Por eso la Biblia no relaciona la oración con el descanso, sino con el clamor, con el sacrificio, con el fuego del altar. En Levítico 6:13 se dice: el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Y cómo puede mantenerse ese fuego si el altar ha sido sustituido por un colchón? ¿Cómo puede una oración encender el cielo si ha sido lanzada desde la misma posición en la que se duerme? Es ahí donde la comodidad deja de ser una necesidad y se convierte en una trampa. Cuando se ora desde la cama, el cuerpo entra en una postura que le envía señales al cerebro de que es hora de dormir, no de clamar. El sistema físico comienza a desacelerarse. La respiración se vuelve más lenta, los párpados pesan, los pensamientos vagan sin dirección. ¿Cómo se puede elevar un clamor cuando ni siquiera puedes sostener tu conciencia despierta? Orar es una actividad espiritual que exige el dominio del cuerpo, no su entrega al descanso. Pablo lo expresó con fuerza: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Primera carta a los Corintios 9:27. La oración requiere esa misma disciplina, exige dominio propio, y ese dominio no puede ejercerse cuando el cuerpo gobierna al espíritu, cuando el confort dirige la devoción. En el libro de los Salmos, David declara: de madrugada me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. No dice al acostarme hablaré contigo y me dormiré. Dice que se presenta, se dispone, se entrega con intención. Porque sabía que la presencia de Dios no se aborda como una rutina nocturna, sino como un acto de adoración, de expectativa, de encuentro real. En otro pasaje clama: oh Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Salmo 63:1. Esa sed no se sacia recostado. Esa sed no se apaga con palabras automáticas. Esa sed se manifiesta en una búsqueda que involucra todo el ser. La comodidad física puede ser uno de los enemigos más peligrosos de la vida espiritual. No porque el descanso sea malo, sino porque la búsqueda de Dios nunca debe estar subordinada a la conveniencia. Jesús enseñó con su vida la importancia de apartarse del ruido y del sueño para encontrarse con el Padre. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. Si el Hijo de Dios necesitaba levantarse, moverse y buscar un lugar específico para orar, ¿cómo podemos pensar que lo haremos mejor acostados, entre sábanas a punto de dormir? La oración es también un acto de vigilancia espiritual. En el 1 Pedro 5:8 se nos exhorta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si estamos llamados a velar, ¿cómo hacerlo desde una posición que por naturaleza induce al sueño? El enemigo no necesita grandes estrategias para debilitar a un cristiano. Le basta con hacerlo cómodo. Un creyente cómodo es un creyente distraído, y un creyente distraído es una presa fácil. El apóstol Pablo hablaba de estar firmes en la fe, Efesios 6:13, de tomar toda la armadura de Dios, de estar preparados para resistir en el día malo,
Pero no se puede tomar la espada del Espíritu ni el escudo de la fe si el cuerpo está desactivado, si la mente ya se ha entregado al sueño. La oración requiere acción, no pasividad. Requiere despertar, no rendirse al descanso. Incluso en los momentos más críticos de la historia bíblica, los siervos de Dios entendían que la postura del cuerpo debía reflejar la urgencia del alma. En Nehemías 1:4, al recibir noticias de la ruina de Jerusalén, Nehemías se sentó, lloró, ayunó y oró delante del Dios de los cielos. No se recostó, no se acomodó. Entendió que lo que estaba en juego era demasiado serio como para orar desde la pereza. Hoy muchas vidas espirituales están en ruinas. Muchas familias, muchos llamados, muchos matrimonios. Y sin embargo, seguimos orando acostados, como si nada de lo que sucede requiriera una postura distinta. ¿Acaso no es esto una contradicción? Cuando Elías oró por lluvia en medio de la sequía, subió al monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre las rodillas. Primera Reyes 18:42. Fue una postura de intensa intercesión, de completa concentración, de absoluta entrega. Esa no es la postura de alguien que ora acostado. Esa es la postura de quien entiende que lo espiritual no se trata con ligereza. Si hay sequía espiritual en tu vida, si sientes que algo se ha estancado, quizás debas preguntarte si has cambiado el monte por la cama, la intercesión por el bostezo, la búsqueda ferviente por una rutina vacía. La palabra de Dios describe al creyente como un soldado. Y un soldado no pelea acostado. Un soldado se levanta, se prepara, se disciplina. El cristianismo no es una religión de espectadores, sino un llamado a la batalla. Pero, ¿cómo se batalla cuando ni siquiera se está despierto? ¿Cómo se lucha cuando la oración ha sido reducida a un acto mecánico antes de dormir? En Efesios 5:14 se nos dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Es un llamado urgente a la vigilia espiritual, a no dejarse vencer por la comodidad, a no confundir descanso con entrega, porque hay descansos que matan el alma, que enfrían el espíritu, que apagan el fuego. La comodidad es atractiva, es seductora, pero también es traicionera. Lo fue para Sansón, quien recostado en el regazo de Dalila perdió su fuerza. Jueces 16:19. Lo fue para los discípulos en Getsemaní, quienes, vencidos por el sueño, no pudieron sostener una hora de oración. Lo es para cada creyente que cambia la vigilancia por la relajación, porque en esos momentos el enemigo avanza. Mientras tú duermes, él trabaja. Mientras tú oras sin fuerza, él siembra distracciones. Mientras tú hablas con Dios a medias, él te aleja con sutilezas. Y cuando menos lo esperas, te encuentras apagado, seco, desconectado. El cuerpo fue creado para expresar la gloria de Dios. No solo con palabras, no, sino con actos, con posturas, con gestos. Cuando oras con el cuerpo entero, no solo estás hablando, estás proclamando, estás diciendo: mi cuerpo también te pertenece, mi carne no domina mi devoción, mi descanso no vale más que tu presencia. En Romanos 6:13 se nos exhorta: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cada parte de ti fue hecha para honrarlo, y eso incluye la forma en que oras. La oración no es una actividad secundaria, es el núcleo de la relación con Dios. Es donde se reciben instrucciones, donde se rompe el yugo, donde se vence al enemigo. Pero si se convierte en una rutina sin alma,
hecha desde la cama, pierde su poder. Dios no se impresiona por la cantidad de palabras, sino por el estado del corazón. Pero ese corazón debe expresarse con todo lo que somos, con cuerpo, mente y espíritu alineados. No puedes decirle a Dios que lo amas mientras tu cuerpo grita que tienes sueño. No puedes clamar por avivamiento desde una posición que anuncia apatía. No puedes desatar poder si tu oración no lleva fuego. Hoy es tiempo de despertar, de entender que cada noche es una oportunidad para entrar en el lugar santo, no en el mundo de los sueños. Que cada oración puede ser un arma, no un ritual. Que cada decisión de arrodillarte, de pararte, de buscarlo con intensidad puede cambiar tu vida, tu entorno y tu eternidad. La cama no es tu altar. La comodidad no es tu aliada. La oración no es una rutina. Es un campo de batalla. Y se libra de pie, de rodillas, con la mente clara y el espíritu dispuesto. Si deseas recuperar la autoridad espiritual, si anhelas volver a escuchar la voz de Dios con claridad, si estás cansado de una fe tibia y sin frutos, comienza por lo básico, comienza por levantarte, por arrodillarte, por volver a tratar la oración como lo que es, un acto sagrado que merece toda tu atención, toda tu energía, todo tu ser. Porque cuando decides orar con intención, rompes la cadena de la comodidad. Cuando eliges sacrificar el descanso por la presencia de Dios, el cielo responde. Y cuando tu cuerpo ya no dicta tus hábitos espirituales, el fuego vuelve a arder. La oración nunca será efectiva si nace desde la pereza, pero cuando nace desde la entrega total, aún el susurro más sencillo puede sacudir los cielos. Dios no necesita palabras elaboradas, necesita corazones encendidos. Y esos corazones no oran acostados, oran despiertos, oran de rodillas, oran con todo lo que son, porque han entendido que la comodidad es el camino más corto a una vida sin fruto. Y han decidido cambiarlo por una búsqueda que no se detiene hasta que el cielo responda. Esa es la oración que transforma, esa es la oración que cambia destinos. Esa es la oración que Dios escucha. Cada vez que alguien se acuesta a hablar o a orar sin intención, sin conciencia, sin el peso espiritual de lo que está haciendo, se debilita un lazo invisible que une su alma con el cielo. La desconexión con Dios no siempre se manifiesta en un solo acto abrupto o en un pecado escandaloso. Muchas veces ocurre en los pequeños descuidos, en las decisiones aparentemente inofensivas, en los hábitos que repetimos sin evaluar su efecto eterno. Y uno de esos hábitos es orar desde la cama, en la comodidad de las sábanas, como quien repite palabras en automático para cumplir con una obligación diaria. La Escritura es clara al mostrarnos que Dios no escucha todas las oraciones. En Proverbios 28:9 se nos advierte: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. No basta con pronunciar palabras dirigidas al cielo. Dios examina el corazón, la disposición, la intención. Y cuando la oración nace desde un lugar de distracción, de somnolencia, de costumbre vacía, no hay comunión real. Hay eco, pero no respuesta. Hay palabras, pero no hay fuego. Lo más peligroso es que quien ora así muchas veces cree que está cumpliendo. Cree que está conectado con Dios porque ha hablado con Él antes de dormir. Pero en realidad ha dicho palabras que no cruzaron el umbral de lo terrenal. Jesús enseñó a orar con profundidad. En Mateo 6:6 nos instruye: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Esa instrucción no se refiere a la acción de recostarse al final del día, sino a un acto deliberado de intimidad espiritual. Implica cerrar la puerta, no solo la física, sino también las puertas del ruido, de la distracción, del letargo. Orar en secreto no es sinónimo
de orar con comodidad. Es sinónimo de oración consciente, de encuentro voluntario con Dios, donde el corazón se presenta desnudo y dispuesto, no somnoliento y mecánico. Cuando el alma se acostumbra a orar sin conciencia, se produce un endurecimiento interno. Poco a poco se pierde la sensibilidad a la voz del Espíritu. Lo que antes conmovía ya no toca. Lo que antes quemaba, ahora solo roza. Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Aunque este versículo se refiere al pecado abierto, también nos habla de esa separación progresiva que se da cuando nuestras prácticas espirituales se vacían de propósito y reverencia. Cuando se ora acostado, sin fervor, sin entrega, se puede estar sembrando una desconexión que crecerá con el tiempo hasta producir sequedad espiritual. La oración es el canal por el cual se recibe dirección. En muchas ocasiones los creyentes se quejan de no escuchar la voz de Dios, de no saber cuál es su voluntad, de no percibir su guía. Pero ¿cómo escuchar una voz si la mente está a punto de dormirse? ¿Cómo discernir una palabra divina si la oración ha sido reducida a una frase rápida entre el último suspiro consciente y el primer sueño? Dios sigue hablando, pero muchos no lo oyen porque su canal de comunicación está obstruido por la superficialidad. Jeremías 33:3 nos ofrece una promesa poderosa: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No dice susurra desde la cama, dice clama. Y clamar implica levantar la voz del alma, no desde la comodidad, sino desde la profundidad. Cuando la oración pierde su esencia, la vida espiritual comienza a estancarse. No importa cuánto conocimiento bíblico se tenga, ni cuántas actividades ministeriales se realicen. Si la comunión con Dios ha sido sustituida por oraciones automáticas, hechas desde el lecho, el deterioro interior es inevitable. David clamaba: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51:11. Él sabía que sin la presencia de Dios todo lo demás carecía de valor. Pero esa presencia no se mantiene viva sin una búsqueda real. Y esa búsqueda no puede ser sustituida por un ritual nocturno sin profundidad. Hay quienes afirman que cualquier oración es válida, que Dios valora cualquier esfuerzo. Y es cierto que Él es compasivo, que no desprecia al que se acerca con sinceridad. Pero cuando la oración nocturna se convierte en una rutina mecánica, ya no es un esfuerzo espiritual, es una concesión a la apatía. Dios espera corazones encendidos, no cuerpos rendidos al sueño. Apocalipsis 3:16 contiene una advertencia directa: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza no siempre se manifiesta en actos visibles. Muchas veces está en el tono de una oración, en la actitud corporal, en la falta de conciencia con la que se busca a Dios. Orar acostado sin entrega es una expresión concreta de esa tibieza. El altar de la oración no puede levantarse sobre la base de la conveniencia. En el Antiguo Testamento el altar era un lugar de sacrificio, de muerte, de fuego. No había comodidad en el altar, había entrega total. Hoy ese altar es espiritual, pero no ha perdido su naturaleza. Romanos 12. Uno nos llama a presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y eso incluye la forma en que oramos. Una oración que no cuesta nada, que no demanda nada, que no exige nada al cuerpo, no tiene la estructura de un sacrificio. Es solo una formalidad que pierde su poder antes de nacer. Cuando una persona ora desconectada sin intención,
Puede que no lo note en el momento, pero con el tiempo los efectos se manifiestan. Se vuelve más difícil resistir la tentación. La palabra ya no impacta como antes. Las decisiones se toman sin discernimiento. El gozo se diluye. La fe se vuelve teórica, porque sin oración real el alma no respira. Y un alma que no respira se apaga. La desconexión con Dios es progresiva, pero cuando se instala es profunda. Y uno de los síntomas más comunes de esa desconexión es justamente el hábito de orar acostado, como si ese momento fuera un trámite más antes de dormir. Los grandes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras no tenían hábitos vacíos. Su comunión con el Padre era intensa, deliberada, comprometida. Jesús se apartaba para orar, incluso cuando multitudes lo seguían. Daniel oraba 3 veces al día, abriendo las ventanas de su habitación, arrodillado, sin importar la amenaza de muerte. Ana, la madre de Samuel, clamaba con tal intensidad que el sacerdote pensó que estaba ebria. Esteban, mientras lo apedreaban, alzaba su voz y veía los cielos abiertos. Ninguno de ellos oraba desde una postura de indiferencia. Todos entendían que la oración es el oxígeno del alma, no un susurro al borde del sueño. La desconexión con Dios no siempre se nota en lo externo, pero su raíz es profunda. Cuando se ha hecho costumbre orar sin conciencia, desde la cama, entre pensamientos dispersos y frases repetidas, el espíritu se debilita. Y ese debilitamiento, aunque imperceptible al inicio, se manifiesta en la sequedad, en la confusión, en la falta de dirección. Dios sigue ahí, pero el canal está bloqueado. No porque Él se haya retirado, sino porque hemos levantado una barrera con nuestras decisiones diarias. Y esa barrera puede empezar con algo tan simple como elegir no levantarse para orar. El Salmo 119, 147 dice: me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Esta expresión no habla de comodidad, habla de urgencia, de alguien que se adelanta al día porque entiende que sin comunión con Dios no hay dirección, no hay sustento, no hay vida. Esa urgencia es la que ha desaparecido en muchos. La oración se ha convertido en una actividad opcional, en una tarea pendiente, en un acto recitado desde la posición en que se duerme. Y esa actitud revela una desconexión grave. No se trata de legalismo ni de formas externas. Se trata de reconocer que la vida espiritual necesita profundidad. Y esa profundidad no se alcanza con oraciones lanzadas desde la cama, medio dormido, con la mente en otra parte. La desconexión con Dios tiene consecuencias reales. Se refleja en la falta de paz, en la pérdida de sensibilidad al pecado, en la ausencia de dirección clara. Y muchas veces todo comienza en ese momento del día en que decidimos cómo vamos a orar. Hay un llamado a volver al primer amor, a buscar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, a no dar por sentado que una oración recitada desde la cama es suficiente, a entender que la oración verdadera transforma, limpia, guía, fortalece, pero esa oración nace desde un corazón despierto, desde un cuerpo dispuesto, desde un espíritu atento, no desde la comodidad, no desde la rutina, no desde la cama. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Esa adoración incluye la oración, y la oración verdadera no puede coexistir con la desconexión. Es un acto de encuentro, de rendición, de comunión real. Orar acostado, sin conciencia, puede parecer inofensivo, pero si se convierte en hábito, se convierte también en una señal clara de una fe que se ha vuelto superficial. Y cuando eso sucede, el alma se seca, la visión se pierde, la voz de Dios se apaga. Es momento de despertar, de reconocer la gravedad de una oración desconectada,
de volver a levantar el altar, no en el lecho, sino en la presencia. No con frases vacías, sino con palabras que nacen del Espíritu. No con el cuerpo rendido al sueño, sino con el alma encendida por el deseo de Dios. Porque sólo así la oración deja de ser un acto mecánico y vuelve a ser lo que siempre debió ser: un encuentro con el Dios vivo. No existe en toda la Escritura un solo pasaje donde la oración haya sido tratada como una extensión del descanso. En cada página donde se registra un encuentro profundo con Dios a través de la oración, el cuerpo está activo, comprometido, posicionado con reverencia. Este no es un detalle menor, es una señal espiritual que se repite con fuerza en toda la Biblia. Cuando el ser humano busca al Señor, su cuerpo se alinea con el Espíritu. No lo hace desde la pasividad, no lo hace desde una postura de desconexión, sino con una disposición completa. Orar es entrar en la esfera de lo sagrado. Y quien lo entiende no se presenta de cualquier forma. Las rodillas dobladas, el rostro inclinado, los brazos extendidos, son manifestaciones físicas de una alma que reconoce la majestad de aquel ante quien se rinde. No fue una coincidencia que Jesús, en los momentos más determinantes de su vida, haya buscado un lugar apartado para orar. Lo hizo en el desierto antes de comenzar su ministerio, en el monte antes de elegir a sus discípulos, en Getsemaní antes de ir a la cruz. Nunca eligió una postura que sugiriera distracción o comodidad. Siempre adoptó una actitud corporal de entrega. Mateo 26:39 registra con detalle. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué revela este momento? Que Jesús, el Hijo de Dios, no consideró apropiado orar desde una postura relajada, ni siquiera en medio del dolor más profundo. Su cuerpo entero participó del clamor. Su alma estaba afligida hasta la muerte, y esa angustia se tradujo en una postura que gritaba rendición. En el libro de Daniel encontramos otra imagen contundente. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel no solo oraba en secreto, oraba con su cuerpo. No se recostaba, no buscaba la comodidad de una postura que invitara al sueño. Su búsqueda era visible, consistente, reverente. A pesar del riesgo de muerte, no modificó su hábito porque entendía que la oración era un acto sagrado, no una rutina casual. Cuando el apóstol Pablo habla de la oración en sus cartas, lo hace desde el reconocimiento de que es una actividad que involucra todo el ser. En Efesios 3:14 escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este hombre que había experimentado visiones celestiales y recibido revelaciones profundas no consideró suficiente orar desde una postura relajada. Doblaba sus rodillas porque sabía que el cuerpo comunica lo que el alma guarda. La rodilla doblada no es solo un gesto externo, es un mensaje interno. Aquí hay alguien que reconoce la autoridad de Dios y se somete con todo lo que es. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, no lo vieron descansando. Lo vieron comprometido, enfocado, apartado. Por eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Lo que observaron en él no fue una oración superficial, sino una práctica cargada de profundidad y significado. Aprendieron que orar es entrar en una dimensión donde el espíritu gobierna el cuerpo y no al revés.
Por eso, al ser llenos del Espíritu, también ellos buscaron lugares y momentos específicos para orar. Hechos 3:1 lo confirma. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. No dice que se echaban a orar al terminar el día. Subían, iban a un lugar sagrado, se preparaban. En los Salmos, David derrama su alma en oraciones que muchas veces son acompañadas por acciones físicas que refuerzan su clamor. El Salmo 95:6 lo expresa así: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. No dice acostémonos, ni relajémonos, dice arrodillémonos. Este acto tiene una implicación espiritual profunda. Es el reconocimiento de que quien ora no está en control, que se somete al Rey, que se despoja de orgullo y de autoimportancia. David sabía que el cuerpo debía rendirse junto con el alma. Por eso, cuando clamaba, no separaba lo que sentía de lo que hacía. Incluso en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel enfrentaba situaciones críticas, la oración era acompañada por posturas físicas que reflejaban desesperación y entrega. En Nehemías 8:6 se describe un momento en el que el pueblo responde a la lectura de la ley con una actitud que rompe toda pasividad. Entonces Esdras bendijo a Jehová, el Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. No había indiferencia, no había oración silenciosa en medio del confort. Había participación activa, todo el cuerpo involucrado. El profeta Elías también es una figura que representa una oración intensa y comprometida. En 1 de Reyes 18:42 se registra que cuando oró para que la lluvia volviera después de años de sequía, subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esa imagen transmite urgencia, profundidad, desesperación santa. Elías no se sentó, no se recostó, no eligió una postura de descanso. Su cuerpo se unió a su espíritu en una intercesión que desató el cumplimiento de una promesa. No fue solo lo que dijo, fue cómo lo buscó. Estos ejemplos no están en la Biblia por casualidad. Fueron inspirados por el Espíritu para revelar un principio espiritual. La forma en que oramos importa. La postura que adoptamos al hablar con Dios no es neutral. Refleja lo que creemos, lo que valoramos, lo que sentimos. Cuando se ora desde la cama, sin la menor intención de reverencia, se está enviando un mensaje claro: esto no es tan importante como para levantarme. No vale el esfuerzo de un acto deliberado. Basta con unas palabras entre sueños. Pero esa no fue la actitud de los hombres y mujeres que marcaron la historia espiritual del pueblo de Dios. La oración ha sido, desde el principio, un acto de comunión consciente, una expresión de fe que se traduce en cuerpo, alma y espíritu. Romanos 12. Uno nos recuerda que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No dice solo pensamientos, ni solo intenciones. Dice cuerpos. Lo físico no está excluido del acto de adoración. Cuando se ora con reverencia, esa reverencia se manifiesta también en lo que hacemos con nuestras manos, nuestros ojos, nuestras rodillas. No es una expresión estética, es una postura de verdad. En momentos clave de la historia de Israel, los profetas llamaban al pueblo a humillarse, no a relajarse, no a dormirse, a humillarse. Y ese acto siempre venía acompañado de una postura corporal que decía lo mismo que el alma. Estamos ante el Dios Santo y no nos presentaremos como si habláramos con cualquiera. Joel 2:12-13 lo afirma con contundencia. Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios.
La conversión sincera siempre fue acompañada por una disposición total. Esa es la oración que impacta. La costumbre moderna de orar desde la cama ha vaciado de sentido muchas oraciones. Ha transformado lo que debería ser un altar en una zona de descanso. Ha invertido el orden. El lugar que debería representar lucha, clamor, fuego, ha sido reducido a una almohada suave y un susurro sin dirección. Pero quien conoce las Escrituras, quien ha leído la forma en que los siervos de Dios se presentaban ante Él, no puede conformarse con una oración que no involucre el cuerpo. No porque Dios sea un juez del exterior, sino porque el exterior habla. Y lo que dice muchas veces contradice lo que afirmamos con los labios. El ejemplo de Jesús en el huerto sigue siendo la cima de la enseñanza sobre la oración comprometida. Allí, con la muerte acechando, se apartó para orar. No eligió un lugar donde pudiera relajarse. No se apoyó sobre una piedra para descansar. Cayó sobre su rostro. Clamó con lágrimas, sudó como gotas de sangre. Esa imagen es el retrato de la oración verdadera. Una oración que no se detiene por el cansancio, que no se diluye en la rutina, que no se acomoda en el lecho. Es una oración que lo da todo, que se entrega, que se rinde. Esa es la oración que Dios honra. Hoy, quien escoge orar acostado y sin intención, está ignorando esta herencia espiritual. Está rechazando, quizás sin saberlo, el modelo que Dios dejó en su palabra. No hay un solo ejemplo de alguien que haya impactado el mundo espiritual orando desde la cama. No hay un solo momento en el que el poder de Dios haya descendido sobre alguien que murmuraba palabras al borde del sueño. El fuego cayó sobre altares, no sobre colchones. La nube cubría el tabernáculo, no los dormitorios. La voz de Dios respondía a clamor, no a rutina. Y eso no ha cambiado. Quien anhela ser parte del mover de Dios, quien desea ser oído, guiado, fortalecido, no puede ignorar lo que la Biblia enseña con tanta claridad. La oración verdadera no puede ser un apéndice de la rutina nocturna. No puede nacer del descanso. No puede hacerse desde el lugar del sueño. Requiere decisión, requiere postura, requiere cuerpo y alma alineados en un mismo clamor. Porque sólo así se rompe la inercia espiritual. Sólo así se activa el cielo. Sólo así la oración vuelve a ser lo que siempre fue. Un encuentro entre un Dios santo y un corazón que se rinde de verdad. En lo secreto se determina lo eterno. El altar personal no es un lugar físico decorado con velas o símbolos. Es la intimidad espiritual donde se decide si tu alma camina hacia el propósito o hacia la esterilidad. No es exagerado afirmar que la manera en que oras en privado define lo que Dios hará en público contigo. Cuando la oración es constante, reverente y dirigida por el Espíritu, se construye una plataforma invisible que sostiene todo lo demás. Pero cuando esa vida de oración ha sido desplazada por la comodidad, por la rutina vacía y la postura sin entrega, el altar se derrumba en silencio, sin que nadie lo note, hasta que las consecuencias llegan. Jesús habló de ese lugar secreto en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta declaración no es simbólica ni general. Es una instrucción clara que revela un principio del reino. Lo que ocurre en lo secreto determina lo que se verá a la luz. No se trata de esconderse físicamente, sino de rendir el alma por completo en el lugar donde no hay aplausos, donde no hay reconocimiento humano, donde solo importa si el cielo escucha. Pero si el lugar secreto ha sido reemplazado por una oración
acostada,